Hola chicos, vamos a continuar con la segunda parte de la lección 3.1. La escritura de fórmulas de Lewis. Entonces ya habíamos revisado los símbolos de Lewis, ahora vamos a revisar las estructuras o fórmulas de Lewis. En principio esta escritura solo es considerada para compuestos de los elementos representativos. Y pues para su descripción existe una relación matemática sencilla. ¿Para qué? Para su construcción. Entonces tenemos esta fórmula, C igual a N menos D. ¿Pero qué es C? C es el número total de electrones compartidos de la molécula o del ion poliatómico. N es el número total de electrones de valencia necesarios para que todos los átomos de la molécula o ion adquieran la configuración de gas noble. Entonces N va a ser igual a 8 por el número de átomos cuando es diferente de hidrógeno. Y va a ser 2 por el número de átomos cuando esos átomos sean hidrógeno. Por su otro lado, D es el número de electrones disponibles de la capa de valencia de todos los átomos representativos. Este es igual a la suma del número de sus grupos periódicos. Si es necesario, el valor de D se ajusta por carga iónica. Agregamos electrones para ajustar las cargas negativas y restamos electrones para ajustar las cargas positivas. Entonces, a continuación vamos a ver ejemplos que nos van a permitir observar de manera práctica el uso de esta fórmula matemática. Entonces, vamos a aplicar lo anteriormente mencionado para la construcción de algunas fórmulas de Lewis, por ejemplo, de la molécula de flúor. Entonces, habíamos dicho que N, entonces, en este caso yo tengo dos átomos que son diferentes de hidrógeno, por eso yo voy a multiplicar por 8 electrones, ¿cierto? Entonces, 2 por 8, 16 electrones necesarios. ¿16 electrones necesarios para qué? Para que los dos átomos de flúor cumplan con la ley del octeto, es decir, que cada uno de ellos tenga 8 electrones. Ahora D, que es igual al número de electrones disponibles. Entonces, tengo dos átomos, ¿cierto? Dos átomos, pero entonces voy a tener en cuenta el número, los electrones de valencia. En este caso estamos hablando de un flúor, por eso los electrones de valencia son 7. Entonces el número de electrones disponibles que yo tengo es 2 por 7, 14. 14 electrones disponibles. Entonces, ¿cuál va a ser el número de electrones compartidos? Pues ese número va a salir de la resta entre n menos d, que en este caso será 16 menos 14, es decir, 2 electrones compartidos. ¿Y 2 electrones compartidos qué quiere decir? Un enlace covalente. En la fórmula de Lewis del flúor se representa un total de 14 electrones de valencia, de los cuales se comparten 2 electrones en un enlace sencillo. Entonces aquí tenemos 7, que son los 7 electrones de valencia, y otros 7, y entonces vemos ahora que estos 2 electrones compartidos representan el enlace covalente, y al mismo tiempo, si yo observo este flúor de la izquierda, él tiene 8 electrones, y si yo observo a este flúor de la derecha, él también tiene 8 electrones en su capa de valencia. Ahora vamos a ver para la molécula de fluoruro de hidrógeno. Entonces, aquí ya no tengo dos átomos iguales, entonces N va a ser igual a 1 por 2 por el átomo de hidrógeno, y como es hidrógeno, entonces por eso multiplico por 2, más 1 por 8, y 8 porque estoy teniendo en cuenta al flúor. Entonces, el número de electrones necesarios para que ellos cumplan el octeto, en su caso el hidrógeno no cumple el octeto con 8 electrones, sino con 2 electrones, que es la misma configuración del gas noble siguiente al hidrógeno, que es el helio. Entonces, por eso aquí N es igual a 10 electrones. Los disponibles, entonces es 1 por 1. ¿Por qué? Porque el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia. Y 1 por 7, porque yo tengo un solo átomo de flúor y el flúor tiene 7 electrones de valencia. Entonces los disponibles son 8 electrones, que son los 8 electrones de valencia. Entonces el número de electrones compartidos va a ser igual a 10 menos 8, 2 electrones compartidos. 2 electrones compartidos significa un enlace covalente. En la fórmula de Lewis del fluoruro de hidrógeno hay un total de 8 electrones de valencia con 2 electrones compartidos en un enlace sencillo. Entonces, si nosotros observamos ya aquí en la molécula del fluoruro de hidrógeno,
Este hidrógeno tiene 2 electrones, entonces tiene la configuración de gas noble helio. Y por el otro lado, este flúor tiene 8 electrones y tiene entonces la configuración electrónica del gas neón. Para el dióxido de carbono, entonces vamos a calcular el número de electrones necesarios para que todos los átomos cumplan con la ley del octeto. Entonces, voy a multiplicar 1 por 8 por cada átomo de carbono, y como tengo un solo átomo de carbono, y 2 por 8 para los átomos de oxígeno. Y como es oxígeno, que es diferente de hidrógeno, también multiplico por 8. O yo podría, al inspeccionar que ninguno de ellos se trata de hidrógeno, hubiera tomado los 3 átomos y directamente multiplico por 8 y me da 24 electrones necesarios para que todos cumplan la ley del octeto. Ahora voy a revisar los disponibles, y los disponibles sí tienen en cuenta los electrones de valencia de cada átomo. Entonces, para el átomo de carbono tengo 4 electrones de valencia, pero tengo un solo átomo de carbono. Y para los átomos de oxígeno, entonces yo tengo 6 electrones de valencia por cada átomo de oxígeno, y como tengo 2, entonces 2 por 6. Entonces en realidad yo tengo 16 electrones disponibles. Entonces el número de electrones compartido es igual a 24 menos 16, es decir, 8 electrones compartidos. Sabemos que 2 electrones compartidos son un enlace covalente, es decir, que 8 electrones compartidos son 4 enlaces covalentes. En la fórmula de Lewis del CO2 hay un total de 16 electrones de valencia con un total de 8 electrones compartidos, 4 electrones en cada enlace doble. Entonces nosotros vemos acá un doble enlace, aquí tenemos 4 electrones, aquí otro doble enlace y aquí tenemos los otros 4 electrones. Para la molécula de agua, entonces el número de electrones necesarios, vamos a calcularlo. Yo tengo 2 átomos de hidrógeno y por ser hidrógenos entonces multiplico por 2. Y tengo un átomo de oxígeno y por ser oxígeno entonces multiplico por 8. Entonces tengo 12 electrones necesarios. Ahora los disponibles. Yo tengo 2 átomos de hidrógeno y cada hidrógeno tiene un electrón de valencia, entonces por eso 2 por 1. Y tengo un átomo de oxígeno y el de oxígeno tiene 6 electrones de valencia, entonces vamos a hacer esta suma y nos da 8 electrones disponibles. Entonces el número de electrones compartidos en la molécula de agua, 4 electrones compartidos, lo cual quiere decir que son 2 enlaces covalentes. En la fórmula de Lewis del agua hay un total de 8 electrones de valencia con un total de 4 electrones compartidos, 2 electrones en cada enlace sencillo. Entonces vemos acá el hidrógeno con 2 electrones, configuración de gas noble helio, el oxígeno con 8 electrones, configuración electrónica de gas noble neón, y el hidrógeno con configuración electrónica de helio. También, entonces, las estructuras de Lewis nos sirven para ver la estructura de un ion poliatómico, por ejemplo. Entonces tengo aquí al ion amonio, NH4+. Entonces el número de electrones necesarios para que cada uno de ellos satisfaga el octeto. Entonces tengo 1 por 8, teniendo en cuenta este átomo de nitrógeno y solamente tengo un átomo de nitrógeno, y 4 por 2 porque yo tengo 4 átomos de hidrógeno y multiplico por 2 por ser átomos de hidrógeno. Entonces tengo acá 16 electrones necesarios. Ahora los disponibles. Resulta que por cada átomo de nitrógeno, entonces voy a multiplicar por 5, que son los electrones de valencia del nitrógeno, y por cada átomo de hidrógeno, que es 1, pero son 4 átomos, entonces tengo acá 5 por 1, 5, más 4, 9, pero tenemos aquí una carga positiva. ¿Y esa carga positiva qué significa? Pues que hemos perdido un electrón. Entonces acá en los electrones disponibles yo tengo que tener en cuenta esa pérdida. Por eso, entonces voy a restar un electrón. Entonces tenía aquí 5 más 4, 9, menos 1 de esta carga nos da 8 electrones disponibles. Entonces el número de electrones compartidos en el ion amonio es N-D, 16 menos 8, 8 electrones compartidos. 8 electrones compartidos significan 4 enlaces covalentes. En la fórmula de Lewis del ion amonio hay un total de 8 electrones de valencia con 8 electrones disponibles, 12 electrones en cada enlace sencillo. Entonces observamos un enlace sencillo con cada hidrógeno. Observamos cada uno, entonces
satisface la ley del octeto. La fórmula matemática anteriormente revisada nos permite predecir el número de enlaces covalentes. Sin embargo, no nos permite pensar cómo vamos a enlazarlos y cuál va a ser la distribución que estos enlaces tengan. Entonces acá tenemos una guía para escribir las fórmulas de Lewis. Entonces primero, se selecciona un esqueleto, ¿sí? o una forma, y en este caso nos están diciendo que en realidad tiene que ser así como simétrica, razonable de la molécula o del ion poliatómico. En general, el elemento menos electronegativo es el átomo central, ya que suele ser el que necesita la mayor parte de electrones para completar el octeto. El hidrógeno nunca será el átomo central. ¿Por qué un hidrógeno nunca será un átomo central? El carbono se une a 1, 2, 3 o 4 átomos, pero nunca a más de 4. El nitrógeno se une a 1, raras veces, 2 y 3, que es lo más común, y a veces hasta 4, como lo vimos para el ion amonio. El oxígeno se une a 1, 2, que es lo más común, o hasta 3 átomos. Los átomos de oxígeno no se unen entre sí, salvo en moléculas como el oxígeno y el ozono. También en moléculas como el peróxido de hidrógeno y sus derivados y en los superóxidos. Ejemplo, en el ion nitrato, NO3- tiene este esqueleto, donde vemos al nitrógeno como átomo central. Ahora revisemos de estos dos átomos cuál es el menos electronegativo. Y también tenemos que en los oxácidos ternarios el hidrógeno suele estar unido a un átomo de oxígeno y no al átomo central. Ejemplo, en el ácido nitroso HNO2, el cual tiene un esqueleto de HONO, y este hidrógeno no está unido al átomo central, que es el nitrógeno, sino que está unido a uno de los átomos de oxígeno. Entonces ahora vamos a revisar cómo sería la construcción de una estructura de Lewis para tres moléculas diferentes. Tenemos este trifluoruro de fósforo, tenemos este metanol y tenemos un anión, el anión nitrato. Entonces, vamos a revisar el cálculo del valor de N para estas tres especies. Entonces, para el trifluoruro de fósforo, yo tengo 4 átomos que son diferentes de hidrógeno. Por tanto, entonces yo podría directamente multiplicar 4 por 8 electrones, es decir, son 32 electrones los necesarios para que estos 4 átomos satisfagan la ley del octeto. Ahora para el metanol. En el metanol yo veo 4 átomos de hidrógeno. Entonces, voy a multiplicar 1 por 8 por cuenta del átomo de carbono, 4 por 2, teniendo en cuenta que tengo 4 átomos de hidrógeno, y 1 por 8 por el átomo de oxígeno. Eso me da 24 electrones necesarios. Y para el anión nitrato, de nuevo, yo tengo 4 átomos diferentes de hidrógeno, entonces yo voy a multiplicar 8 por 4 y de una vez observo que son 32 electrones necesarios para que estos 4 átomos satisfagan la ley del octeto. Para el cálculo de D, que es el número de electrones disponible de la capa de valencia más externa de todos los átomos, entonces vamos a realizar el siguiente procedimiento. Para el trifluoruro de fósforo, entonces yo tengo un átomo de fósforo, 3 átomos de flúor. Sabemos que este átomo de fósforo tiene 5 electrones de valencia, entonces lo voy a multiplicar por 1. Y cada átomo de flúor tiene 7 electrones de valencia, pero yo tengo 3 átomos de flúor, por eso es 3 por 7, 21 más 5, 26 electrones disponibles. Eso para el trifluoruro de fósforo. Para el metanol, entonces, el carbono tiene 4 electrones de valencia, yo tengo un átomo de carbono, entonces 1 por 4. Yo tengo por cada átomo de hidrógeno un electrón de valencia, pero tengo 4 átomos de hidrógeno. Y tengo 6 electrones de valencia por cada átomo de oxígeno y solamente tengo un átomo de oxígeno.
Por eso entonces tengo en total 14 electrones disponibles. Y para el anión nitrato, entonces, por este átomo de nitrógeno tengo 5 electrones disponibles y por cada átomo de oxígeno tengo 6 electrones disponibles. Yo tengo 3 átomos de oxígeno, por eso 3 por 6. Y en este caso, como es un anión, este símbolo quiere decir que esta especie tiene un electrón de exceso. Entonces por eso voy a sumar, para los electrones disponibles voy a sumar 1, correspondiente a la carga de menos 1. Entonces tengo 5 más 18 más 1, es decir, 24 electrones disponibles para el anión nitrato. Ahora voy a calcular C, que es el número de electrones compartidos. Entonces, para el trifluoruro de fósforo, habíamos determinado que N era igual a 32 y D era igual a 26, por eso el número de electrones compartidos en este caso serán 6. Para el metanol, N era igual a 24, D era igual a 14, entonces tengo que el número de electrones compartidos son 10. Y para el anión nitrato habíamos determinado 32 electrones necesarios, 24 electrones disponibles, es decir, un total de 8 electrones compartidos. 6 electrones compartidos son 3 enlaces covalentes, 10 electrones compartidos son 5 enlaces covalentes y 8 electrones compartidos son 4 enlaces covalentes. Entonces, ahora realizamos la parte de escribir un esqueleto, ¿sí? Una forma para la molécula. Entonces, coloque los electrones C en el esqueleto, los electrones compartidos en el esqueleto como pares compartidos y utilice enlaces dobles y triples solo cuando sea necesario. Las fórmulas de Lewis pueden escribirse como fórmulas de puntos o fórmulas de líneas. Fórmulas de puntos cuando yo las dejo de esta manera o fórmulas de líneas donde cada línea representa pues 2 electrones. Entonces, yo lo primero que hago para el trifluoruro de fósforo entonces es identificar el átomo central, que suele ser ¿quién? El menos electronegativo. Entonces por eso ubicamos el fósforo y alrededor los 3 átomos de flúor. Yo lo puedo dejar en fórmula de puntos o en fórmula de líneas. Para el metanol, entonces identifico quién es el átomo central y bueno, el átomo central va a ser el carbono. Sabemos que los hidrógenos son terminales y entonces por eso el oxígeno va a estar ubicado acá. Luego utilizo los electrones que ya habíamos determinado que eran 10 electrones compartidos, es decir, 5 enlaces. Y para el anión nitrato, entonces se había determinado que eran 8 electrones compartidos, es decir, 4 enlaces covalentes. Entonces yo determino entonces el esqueleto, ubico al nitrógeno en el como átomo central, luego tengo que repartir esos 8 electrones y pues estos 3 oxígenos son iguales. Entonces por eso para alguno de ellos pues yo voy a repetir un par de electrones compartidos. Y es importante que tengamos en cuenta que como corresponde a un anión siempre vamos a escribir esta estructura teniendo en cuenta esa carga negativa. Ahora, coloque los electrones adicionales en el esqueleto como pares no compartidos para cumplir con la regla del octeto de cada elemento de los grupos A. Entonces, para el trifluoruro de fósforo, entonces ahora vamos a tener en cuenta esos otros electrones que estaban disponibles. Y terminamos de completar los octetos para cada elemento. Por eso entonces la estructura queda de esta manera. Si observamos, para este átomo de flúor tengo 2, 4, 6 y 8 electrones. Este átomo de flúor satisface la ley del octeto. Este fósforo, tengo 2, 4, 6 y 8 electrones, satisface la ley del octeto. Y este flúor son iguales que este, por tanto también satisfacen la ley del octeto. Entonces, podemos hacer una verificación. Se utilizaron 13 pares de electrones y se satisficieron todos los octetos. 2 por 13 igual a 26 electrones disponibles, que era lo que había sido calculado. Para el metanol, entonces, terminamos de ubicar los electrones que estaban disponibles y entonces observamos que esos caben
para este átomo de oxígeno, ahora revisamos, vemos que cada átomo cumple con la ley del octeto, ¿cierto? Este átomo de carbono, por ejemplo, tiene 2, 4, 6 y 8 electrones. Cada átomo de hidrógeno tiene 2 electrones, como lo haría un gas helio. Y este átomo de oxígeno tiene 2, 4, 6 y 8 electrones, es decir, este átomo de oxígeno también satisface la ley del octeto. Verificación. Se utilizaron 7 pares de electrones y se satisficieron todos los octetos, 2 por 7, 14 electrones disponibles. Y para el anión nitrato, entonces terminamos de ubicar los electrones disponibles. ¿Y dónde van a estar ubicados? Pues en cada átomo de oxígeno. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, para este átomo de oxígeno tiene 2, 4, 6 y 8 electrones. Este átomo de nitrógeno tiene 2, 4, 6 y 8 electrones. Y este átomo de oxígeno, que es igual a este, tiene 2, 4, 6 y 8 electrones. Se utilizaron 12 pares de electrones y se satisficieron todos los octetos. 2 por 12 igual a 24 electrones disponibles. A continuación, y teniendo en cuenta lo que acabamos de estudiar, vamos a predecir la fórmula de Lewis del disulfuro de carbono. ¿Qué tiene esta fórmula? CS2. Entonces, de nuevo, lo primero que vamos a hacer es determinar el número de enlaces y posteriormente tratar de asignar pues una estructura. La respuesta entonces es... De la misma manera, entonces vamos a escribir la fórmula de Lewis del ion carbonato, CO3 2-. De manera general, las reglas siguientes nos pueden ayudar a escribir fórmulas de Lewis. En casi todos sus compuestos covalentes, los elementos representativos siguen la regla del octeto, excepto el hidrógeno que solo comparte 2 electrones. El hidrógeno solo forma un enlace con otro elemento, por tanto, el hidrógeno nunca podrá ser un átomo central. El carbono forma 4 enlaces y el monóxido de carbono y el ion cianuro son excepciones. Entonces, ¿cómo el carbono forma 4 enlaces? Pues los puede hacer 4 enlaces sencillos, 2 enlaces dobles, 2 enlaces sencillos y un enlace doble, o un enlace sencillo y un enlace triple. En especies neutras, es decir, sin carga, el nitrógeno puede formar 3 enlaces y el oxígeno puede formar 2 enlaces. En iones positivos, el nitrógeno puede formar 4 enlaces, como el ion amonio, y el oxígeno puede formar 3 enlaces, como en el ion hidronio. Los no metales pueden formar enlaces sencillos, dobles o triples, pero nunca enlaces cuádruples. El carbono forma enlaces dobles o triples con átomos de carbono, nitrógeno, oxígeno o azufre. El oxígeno puede formar enlaces dobles con muchos otros elementos. El carbono es el único elemento que posee una alta tendencia a formar enlaces estables consigo mismo en compuestos que tienen otros elementos. Entonces, ahora vamos a hacer unos ejercicios de aplicación. ¿Cuántos electrones de valencia deberán aparecer en la estructura de Lewis para el diclorometano? Y a su vez vamos a tratar de dibujar la estructura de Lewis. Lo mismo para este, que es el ácido cianhídrico, y también para estos iones, el ion NO+, y para esta especie molecular, el C2H4. También entonces vamos a determinar la estructura de Lewis para este ion, el ion, ¿cómo se llama este ion? Y la estructura de Lewis para los otros iones que, ¿qué nombres tienen? Ahora vamos a discutir lo que es carga formal. Cuando dibujamos una estructura de Lewis, estamos describiendo la forma en que los electrones se distribuyen en una molécula o en un ion. Una estrategia para describir la estructura de Lewis más razonable consiste en contabilizar los electrones de valencia para determinar la carga formal de cada átomo en la estructura de Lewis. Este concepto
de carga formal permite escribir estructuras de Lewis correctas en la mayor parte de los casos. En términos energéticos, la fórmula más favorable de una molécula suele ser aquella en que la carga formal de cada átomo es de cero o lo más cercana posible a cero. Entonces, tenemos un ejemplo, la reacción del amoníaco con el ion hidronio o H+, para formar el ion amonio. Entonces, tengo NH3 más el ion de hidrógeno y me forma el ion amonio. ¿Cómo se puede describir el hecho de que el nitrógeno tenga 4 enlaces covalentes en especies como el NH4+? Bueno, la respuesta se obtiene calculando la carga formal de cada átomo del ion amonio mediante unas reglas. Entonces, estas reglas las vamos a observar en esta diapositiva. La carga formal, CF, de un átomo de una fórmula de Lewis viene dada por esta relación matemática, donde la carga formal es igual al número del grupo del elemento en cuestión, menos, y aquí abrimos un corchete, ¿cierto?, que es el número de enlaces que está haciendo ese elemento, más el número de electrones no compartidos que tiene ese elemento. Las cargas formales se representan por los signos más y menos para distinguirlas de la carga real de los iones. En una fórmula de Lewis, un átomo que tiene igual número de enlaces que su número de grupo periódico tiene carga formal de 0. En una molécula, la suma de las cargas formales debe ser 0. En un ion poliatómico, la suma de las cargas formales debe ser igual a la carga. Entonces, vamos a aplicar estas reglas para la molécula de amoníaco y para el ion amonio. Entonces, el nitrógeno es un elemento del grupo 5A. Su número de grupo entonces es el 5. Por este lado tenemos a una molécula neutra, que es el amoníaco, y por este otro lado tenemos a un ion, que es el amonio, un ion con carga positiva. Entonces, en el amoníaco, el átomo de nitrógeno tiene 3 enlaces y 2 electrones no compartidos. Por lo tanto, para el nitrógeno la carga formal va a ser igual al número del grupo menos el número de enlaces, que son 3, más el número de electrones no compartido, que son 2. Es decir, 5 menos 5, 0. Es decir, que la carga formal sobre el nitrógeno es 0. Para el hidrógeno, entonces tenemos número del grupo, 1, menos el número de enlaces que está haciendo, 1, y el número de electrones no compartidos, 0. Entonces 1 menos 1, 0. Es decir, carga formal sobre cualquiera de los 3 hidrógenos es igual a 0. En el amoníaco, la carga formal tanto del nitrógeno como del hidrógeno es 0, por lo tanto la suma de las cargas formales es 0, en concordancia con la regla 3A. Pero en el ion amonio, el átomo de nitrógeno tiene 4 enlaces, pero no posee electrones no compartidos. Por lo tanto, la carga formal para el nitrógeno en el ion amonio es número del grupo 5, menos el número de enlaces. ¿Cuántos enlaces está haciendo? 4. ¿Cuántos electrones no compartidos tiene? 0. Entonces 5 menos 4 más 1. Es decir, que la carga formal para el nitrógeno en este caso es más 1. El cálculo de la carga formal para hidrógeno da 0 y observamos que estos hidrógenos son iguales, están haciendo un solo enlace, como se había mostrado antes. Y la suma de las cargas formales del ion amonio es más 1 por el nitrógeno más 4 por 0 de los 4 hidrógenos, es decir, la carga formal del ion amonio es más 1, lo cual concuerda con la regla 3b anteriormente mencionada. Este sistema de contabilidad de electrones permite seleccionar algunas de las varias fórmulas de Lewis de una molécula o ion, porque muchas veces nosotros podemos obtener más de una estructura de Lewis posible. La fórmula más probable de una molécula o ion suele ser aquella en la que la carga formal de cada átomo es 0 o lo más cerca posible a 0. Es más probable encontrar cargas formales negativas en los elementos más electronegativos. Y las fórmulas de Lewis en las que átomos adyacentes tienen carga formal del mismo signo no suelen ser representaciones exactas, y esto hace referencia a la regla de la carga adyacente. Entonces tenemos un ejemplo. Tenemos esta molécula, el cloruro de nitrosilo.
Las dos fórmulas de Lewis que cumplen la regla del octeto son, entonces vamos a determinar el número de electrones para esta molécula y nosotros tendríamos dos posibilidades de estructuras de Lewis. Una donde tengamos un doble enlace entre cloro y el nitrógeno y otra donde tengamos un enlace doble entre el nitrógeno y el oxígeno. Entonces vamos a realizar estos cálculos y vamos a ver entonces qué valores obtenemos. Una carga formal positiva en un átomo tan electronegativo como el cloro es muy improbable, y un cloro con enlace doble no es posible. Este razonamiento aplica para los demás halógenos. Entonces, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, tenemos tres estructuras posibles para el ion tiocianato, NCS-, las cuales están representadas aquí. Entonces, de la misma manera que hicimos el análisis para el cloruro de nitrosilo, vamos a determinar las cargas formales de los átomos en cada una de estas estructuras y entonces cuál de ellas es la estructura de Lewis más probable para el ion tiocianato. La respuesta es... Adicionalmente, vamos a escribir estructuras de Lewis que obedezcan la regla del octeto para cada una de estas especies y vamos a asignar cargas formales para cada átomo, para los ejercicios A, B, C y D. Las respuestas son entonces, adicionalmente, entonces tenemos estos ejercicios para resolver. Ahora vamos a discutir sobre resonancia y sus estructuras. Entonces, tenemos un ejemplo, el ozono, O3. Consiste en moléculas flexionadas en la que ambas distancias oxígeno-oxígeno son iguales. Puesto que cada oxígeno aporta 6 electrones de valencia, la molécula de ozono tiene 18 electrones en su capa de valencia. Al escribir la estructura de Lewis, vemos que es necesario incluir un doble enlace para obtener un octeto de electrones en torno de cada átomo. Entonces vamos a revisar ese octeto de electrones. Para este primer átomo de oxígeno tengo 2, 4, 6 y 8. Bien. Para este átomo de oxígeno tengo 2, 4, 6 y 8. Correcto. Y para aquí tengo 2, 4, 6 y 8. Pero yo tengo una pregunta. ¿Y por qué necesariamente el doble enlace tiene que estar entre este oxígeno y este oxígeno? ¿Por qué no puede estar entre este y este? O en realidad lo que sucede es que la molécula de ozono tiene estas dos estructuras posibles. Entonces ahora vamos a empezar a ver esta flecha que tiene dos cabezas, la cual es una flecha que en química quiere decir resonancia. ¿Resonancia entre qué? Entre estas dos estructuras, entre dos estructuras que son posibles. De la misma manera tenemos este anión, el anión, ¿cómo? Y bueno, entonces tengo un doble enlace nitrógeno-oxígeno, pero ¿por qué ese doble enlace tiene que ser entre este nitrógeno y este oxígeno? Porque el doble enlace no puede ser con este o con el de la derecha. Pues en realidad las tres estructuras son posibles y por tanto estas tres estructuras son resonantes entre sí y las tres son completamente iguales. Entonces, ese fenómeno de resonancia también existe para moléculas orgánicas y yo estoy casi seguro que ustedes ya habían escuchado ese efecto o al menos lo habían visto gráficamente para la molécula de benceno. La resonancia es un concepto muy importante para describir enlaces en moléculas orgánicas, sobre todo en las moléculas llamadas aromáticas. Entonces nosotros observamos aquí en esta molécula de benceno que tenemos un doble enlace entre este carbono y este carbono, pero la flecha de resonancia nos muestra que entonces yo puedo también tener una molécula donde esos mismos carbonos pueden estar unidos por un enlace sencillo. Entonces vemos que estos dobles enlaces en realidad están rotando y por eso yo dibujo de esta manera o de esta manera o entonces este circulito simplemente nos está simbolizando que estos dobles enlaces están rotando todo el tiempo y que tenemos una estructura con una resonancia. Por último, vamos a mencionar las excepciones a la regla del octeto.
Entonces, la regla del octeto presenta limitaciones al tratar con compuestos iónicos de los metales de transición. También, esta regla presenta una falla en situaciones en las que intervienen enlaces covalentes. Tales excepciones son de tres tipos principales: moléculas con un número impar de electrones, moléculas en las que un átomo tiene menos de un octeto y moléculas en las que un átomo tiene más de un octeto. Entonces vamos a comenzar con aquellas que tienen un número impar de electrones. En algunas moléculas, como lo es el Cl2, NO y NO2, el número de electrones es impar. Entonces es imposible aparear totalmente los electrones y no puede lograrse un octeto para todos los átomos. Entonces vamos a observar para esta molécula de NO la situación que tenemos en este caso. Otra de las excepciones corresponde a cuando tenemos menos de un octeto y se da cuando hay menos de 8 electrones alrededor de un átomo o un ion poliatómico. Esta situación es rara y suele encontrarse en compuestos de boro y berilio. Ejemplo, este trifluoruro de boro. Entonces vamos a contabilizar el octeto para cada uno de estos átomos. Los tres átomos de flúor son iguales y vemos que tiene 8 electrones, entonces cumple con la raíz del octeto. Pero este átomo de boro tiene 2, 4 y 6 electrones. Entonces este átomo de boro no cumple con la ley del octeto, tiene menos de un octeto. Solo hay 6 electrones alrededor del átomo de boro. En esta estructura de Lewis, las cargas formales de los átomos de boro y flúor son 0. Sin embargo, yo puedo tener una estructura en la cual todos los átomos satisfagan la ley del octeto, pero eso da lugar a la aparición de unas cargas formales. Entonces, si se forma un enlace doble entre el flúor y el bromo, aparece una carga formal positiva sobre el átomo de flúor y una carga formal negativa sobre el átomo de bromo. Y pues estos dobles enlaces son resonantes y por eso vemos que cambian su posición. Estas estructuras de Lewis obligan a un átomo de flúor a compartir electrones adicionales con el átomo de boro, lo cual no es congruente con la elevada electronegatividad del flúor. El átomo de flúor que interviene en el doble enlace boro-flúor tiene una carga formal de +1, mientras que el átomo de boro con menos electronegativo tiene una carga formal de -1. Por esta razón, las estructuras de Lewis en las que hay un doble enlace boro-flúor son menos importantes que aquella en la que hay menos de un octeto alrededor del boro. Y el tercer caso que nosotros tenemos corresponde a más de un octeto y consiste en moléculas o iones en los que hay más de 8 electrones en la capa de valencia de un átomo. La estructura de Lewis para el pentacloruro de fósforo obliga a expandir la capa de valencia y colocar 10 electrones alrededor del átomo de fósforo central. Entonces tenemos este pentacloruro de fósforo. Vamos a revisar el octeto sobre cada uno de estos átomos de cloro, que son iguales, y vemos que, bueno, tienen 8 electrones, pero alrededor de este átomo de fósforo tengo 2, 4, 6, 8 y 10 electrones, es decir, se está violando la ley del octeto porque está acomodando 10 electrones. La pregunta es, ¿de qué manera puede acomodar 10 electrones un átomo de fósforo? Otros ejemplos de moléculas e iones con capas de valencia expandidas son este tetrafluoruro de azufre, hexafluoruro de arsénico y el tetracloruro de yodo. Entonces, solo se observan capas de valencia expandidas en elementos a partir del periodo 3 de la tabla periódica. De esta manera llegamos al fin de la lección 3.1, enlace químico.